Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Emanuel, muy buenos días. Bueno, pues hay un asunto en Europa que interesa mucho, y es que la canciller alemana, Angela Merkel, deja su cargo después de 13 años. No lo va a hacer de una manera rápida, sino que lo va a hacer de una manera progresiva, pero ella ya ha anunciado que no se va a volver a presentar a las elecciones en el año 2021, es decir, dentro de 2 años y medio. Con la salida de Angela Merkel de la política, se pierde a uno de los personajes más importantes que ha dado la política en general a nivel global en los últimos años. Una persona que se le podía comparar perfectamente a los grandes estadistas que hubo en el mundo en los últimos años. Podríamos compararla prácticamente como una de las grandes estadistas. Ahora, el hecho de que ella abandone la política deja a Alemania, que es un país muy enraizado a lo que fue la política de Angela Merkel, con una especie de orfandad, de vértigo, porque siempre fue Angela Merkel desde el principio esa gran madre, entre comillas, de aquella Alemania, pero también deja huérfanos otros muchos países. Por ejemplo, Francia, que Francia, Manuel, ha sido el gran aliado, los dos, a Alemania y Francia, en los últimos años, que ha sido muy delicado, ni más que recordar la salida de Gran Bretaña del Brexit. Y en ese sentido se han apoyado mucho. También deja huérfana de la Merkel a Bruselas, que es la capital europea, porque todavía tienen que salir muchas reformas por parte del Parlamento Europeo, y va a ser muy complicado que puedan salir sin la anuencia y sin la ayuda de Angela Merkel. Angela Merkel es una mujer que ha tenido grandes amigos, como el propio presidente del gobierno español, el antiguo presidente Mariano Rajoy, y uno de sus principales, vamos a decir, fans, entre comillas, ha sido Barack Obama, porque ella fomentó muy bien y de una manera muy ardua el diálogo transatlántico entre Europa, gracias a ella, y Estados Unidos. De manera que la figura que va a tener Angela Merkel, que se pierde, es muy importante. ¿Por qué se va? Ella dice dos cosas. En primer lugar, porque son 13 años y al final el poder desgasta, y por lo tanto ella quiere marcharse con su familia, y por otra parte porque las alianzas que ella urdió con el Partido Socialista, con el SPD de Martin y Schulz, no son suficientes como para poder gobernar. Esta última legislatura le está costando mucho poder gobernar con Martin y Schulz, porque tiene una posición muy férrea que no le deja pasar las leyes, tanto el Bundestag como el Bundesrat. Emanuel. Bien, Alberto. Oye, otro tema que he estado observando ha generado polémica en España en particular, es el que tiene que ver con los restos de Franco, el dictador. Siguen dando mucho de qué hablar. Cuéntanos, por favor, Alberto. Así es. De hecho, hoy alguien pintó la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, la pintó con una paloma con un tono rojizo, y bueno, pues ha sido detenido. El hecho de que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos ha supuesto para una parte de la población española que luchó en el bando republicano un agravio. Sin embargo, Manuel, hay que recordar que Franco murió hace 43 años y que la guerra terminó hace más de 80 años. Que ahora querer sacar los restos mortales del dictador, de Franco, para llevarlos a la Almudena, aunque ya está diciendo el gobierno que no le quiere enterrar en la Almudena, que es uno de los lugares emblemáticos más importantes de Madrid, y que tiene que ocuparse la familia de Franco, no es más que levantar unas ámpulas que estaban ya prácticamente cerradas de un bando y de otro, porque es verdad que la figura de Franco pues levantaba muchos problemas, unas cicatrices que ya estaban prácticamente cerradas y selladas, y que ahora con la salida de los restos de Franco no va a hacer más que levantarlas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, lo está haciendo porque son votos, y son muchos votos, para cuando vuelva a presentarse Pedro Sánchez en el año 2021. Pero cuando dice la vicepresidenta que este es un tema urgente, pues hombre, si no lo ha sido durante 40 años, 43 años, ¿por qué va a tener que ser urgente? ¿Que puede ser necesario? Bueno, pudiera ser, pero desde luego no es urgente. De nuevo la política se impone, Alberto. Así es, al final todo este tipo de cosas, cuando pasan por el tamiz político crea una serie de inconvenientes, de problemas, que claro, al final no deja de ser
la propia población la que lo está sufriendo, porque insisto, ahora mismo sacar el tema este del dictador, pues no le ve ningún tipo de sentido, pero no solamente yo, una parte muy importante de la población, porque además, Manuel, déjame decirte algo, del 100% de los españoles, son muy pocos los que vivieron la guerra civil, y somos muy pocos los que vivimos los últimos años del franquismo, y la gran mayoría que habla de Franco es gente que nació en los años 80, en los años 90, en los 2000, que no tienen no tienen nada que les pueda unir al dictador, y por lo tanto, pues es como si estuviéramos hablando de la Primera Guerra Mundial, prácticamente. Claro, interesante. Alberto, yo agradezco mucho tu reporte. Saludos hasta Madrid. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Es Alberto Peláez, el corresponsal de Telereportaje en Europa. Aval Proveedor informa que cuenta